Muy bien. Para ello vamos a iniciar con la pregunta número 31 hasta la número 40, para terminar la guía complementaria de la Academia Albert Einstein con los temas que se han venido desarrollando en el curso que vienen a ser conciencia y atención, y para terminar con lo que viene a ser ya el tema de sensación. Eso van a ser solamente 10 preguntitas. Así que, a ver, la pregunta número 31 nos dice, un ama de casa atiende a varios sucesos, ¿sí? Va a atender a varios sucesos, lo que cocina, lo que escucha en la radio y que sus hijos estén afuera en peligro. Este tipo de atención se denomina. Muy bien, como podemos apreciar en la pregunta, la ama de casa, en este caso la mamá, sí, supuestamente cuando está siempre atendiendo las cosas del hogar, tiene que prestar atención a varias cosas. Uno de ellos principalmente es la cocina. Otro de ellos, usualmente, cuando tú también barres en tu casa, lavas los platos o haces algo, ¿qué pones? Te pones ahí tu música, tus canciones y también le prestas atención. Así que se presta atención también a la radio y a la vez a los hijos, ¿sí? Ya que siempre hay alguien que está ahí molestando, alguien de cargoso, dentro del cual vemos que la ama de casa está prestando atención a tres cosas. A eso, ¿cómo le llama? ¿Sí? Se le llama atención, ¿sí? Atención selectiva. La atención selectiva consiste en prestar justamente la atención y dividirla, ¿sí? La vamos a dividir en tres partes. Se puede dividir en más, claro. Se puede aprender así, muy difícil. Usualmente para que uno pueda desarrollar el aprendizaje, tiene que concentrar su atención en un foco, ¿sí? En un foco que es el punto central de la atención. ¿Qué sucede? A partir de este foco, vamos a poder ir seleccionando la información necesaria para nuestro aprendizaje y almacenarlo en la memoria. Así que la atención es un proceso vital. Cuando hablamos de atención es selectiva. Con respecto a la guía, todas las claves y todas las preguntas que vamos a desarrollar, incluso las que no van a salir en este video, van a ser subidas a la página en Facebook, en donde, y también en Instagram, en donde todos ustedes van a poder ahí apreciar lo que se ha trabajado. Muy bien. La número 32 nos dice, ante la colisión de un tren, ¿sí? Ante la colisión de un tren con un ómnibus, las personas espectadoras reaccionan y dirigen sus cinco sentidos al lugar del evento, ¿sí? A ver, al lugar del evento. ¿Qué sucede? ¿Sí? Sucede que ante todo esto, ¿sí? Que ante todo esto, este caso, ¿sí? De atención, ¿cuál será? Bueno, acá se da de manera involuntaria, ¿sí? Muchas veces piensan, no, es chismoso. No, no es que sea chismoso, sino es que se da la atención de manera involuntaria, también llamada, ¿sí? Refleja. Es el tipo de atención que se da esporádicamente, se da de manera espontánea, ¿ya? Este tipo de atención, a su vez, se puede desarrollar producto de un ruido fuerte y producto del miedo, ¿sí? La respuesta en la pregunta número 32 es la A, refleja. En la número 33 nos dice, se denomina, ¿sí? Se va a denominar aquel proceso psicológico que permite captar un objeto sensible que se halla presente en el ambiente en el que nos encontramos. Acá, ya sabes que es un proceso psicológico. Si no te especifica si es básico o si es superior, solo te ha dicho que es un proceso psicológico que te permite captar un objeto. Muy bien, pero acá encontramos la palabra clave. Siempre que escuches la palabra sensible o la palabra sentidos en una pregunta, tú tienes que marcar sensación, ya que la sensación hace referencia a nuestros sentidos, a los sentidos que nosotros vamos a ir utilizando. Hay aproximadamente 32 sentidos, ¿sí? Sé que a ti en inicial, en primaria, te han dicho, no, solamente existen 5, ¿sí? Los 5 sentidos, en donde tú en inicial cantabas todavía bien, bien chévere, cantabas la canción de Hi-Fi,
Cantabas a todo pulmón los cinco sentidos. Los cinco sentidos, ¿cuántos hay? Y al final gritaba hi-fi. ¿Qué sucede? En realidad no son cinco, son más sentidos, ¿sí? Hay tanto como sentidos internos como externos, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que solo se contabilizan los cinco externos, mas no se contabilizan los sentidos internos. Profesor, el sentido de la mujer también cuenta, es también llamado el sentido de la intuición. ¿Sí? Aproximadamente la Universidad José Faustino Sánchez Carrión está considerando dentro de su prospecto alrededor de 9 sentidos. ¿Sí? Alrededor de 9 sentidos. Hay más, cabe recalcar, hay un promedio de 32 a 33, incluso mucho más. Muy bien. A ver, la pregunta número 34 nos dice, ver o escuchar son sensaciones de la modalidad. Muy bien. A ver, cuando hablamos de los sentidos, ¿sí? Cuando te hablan de ver, muy bien, ¿qué sentido es? Es del sentido de la vista, el sentido de la visión. Y cuando te hablan de escuchar, ¿cuál es el sentido? La audición, ¿ya? La audición, muy bien. Vamos a tener la audición. Ambos, ¿sí? ¿Qué son? Son externos, ¿sí? Ambos son sentidos de carácter externo. Hace ratito te dije que los cinco sentidos, ¿sí? ¿Qué son? Son externos, los que a ti te han enseñado, ¿sí? Tenemos el tacto, la vista, el olfato, ¿sí? La visión, la audición, que son externos. Por ende, ¿cuál es la que se relaciona? ¿Cuál es la que es externa? La esteroceptiva, ¿ya? La esteroceptiva, la E. Muy bien. La número 35 nos dice, indique el enunciado incorrecto respecto a las sensaciones como proceso psíquico. Muy bien, cuando hablamos de las sensaciones como un proceso psíquico, vienen a ser aquellos, ¿sí? Aquellos que se dan por acciones de varias estructuras fisiológicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el del gusto son las papilas gustativas. ¿Sí? En el caso de la audición, viene a ser todo el oído, ¿sí? Todo el oído. Ojo, la oreja, por si acaso, es parte nada más, es parte externa. En el ojo tenemos la retina, la córnea, entre otros. A ver, en el caso, ya sabes, del tacto, el órgano, sí, considerado como uno de los más importantes y a la vez uno de los de mayor extensión, que es parte del sentido del tacto, obviamente, la piel. Muy bien, y está presente en quienes, tanto en los seres humanos, ¿sí? Y en los animales, ¿sí? En los seres humanos y en los animales, incluso las los niñitos, ¿sí? Perdón, el feto y a su vez el recién nacido ya desarrollan estas sensaciones. Ojo, no todos, por ejemplo, el sentido de la vista no lo desarrolla cuando está en el vientre de la madre, pero sí el bebito puede escuchar, ¿sí? Por algo se ha creado lo que son las terapias musicales para la madre, ¿sí? Para que el bebito, el que está en el vientre, si puede escuchar esa música, pueda relajarse. Y algunos creen que tiene relación con la inteligencia. La E nos dice, existen más de 5 modalidades sensoriales. Te lo acabo de decir. Cuando te hablan de modalidades sensoriales, te está haciendo referencia a que existen más de 5 sentidos. Muy bien. Entonces, ¿cuál no es? Es la respuesta acá será la C. Las plantas ni los vegetales van a desarrollar las sensaciones, no lo desarrollan. ¿Sí? No van a ser capaces. Ojo, profesor, pero hay algunas plantas que reaccionan al sonido de la música. Allá, eso es producto de otro proceso fotosintético y a la vez biosintético, mas no le pertenece netamente a las sensaciones. ¿Sí? Las plantas no son consideradas acá. Muy bien, proseguimos ahora con la pregunta número 36. Nos dice, respecto a las bases anátomo-fisiológicas,
Cuando te hablan de bases anatomofisiológicas, te van a hablar acerca de partes de tu cuerpo, sean tanto internos como externos, ¿sí? Y te dice de las sensaciones, te está preguntando sobre lo incorrecto, ¿sí? Te está preguntando sobre lo incorrecto. La número 16 perdón, la número 36 nos dirá, ¿sí? Nos dirá que dentro de todo este proceso, ¿sí? Dentro de todo este proceso, tenemos que tener mucho cuidado, porque mucho cuidado es que resulta, ¿sí? Que sucede que no es tan fácil descifrar lo que viene a ser la anatomía, ya no ha sido tan fácil. Pero a partir de ciertas experiencias se han ido descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, podremos decir que los receptores son un grupo de células nerviosas especializadas. Sí, cada receptor tiene un grupo de células especializadas. Por ejemplo, la lengua tiene las pupilas gustativas, perdón, a las papilas gustativas. La B nos dice, la sección conductora transmite y conduce el impulso nervioso, también es correcto. Cuando hablamos del impulso nervioso, estamos hablando de una pequeña carga eléctrica que se inicia, ¿sí? Uno, desde los órganos sensoriales y llega al cerebro, y otra puede iniciar del cerebro a los órganos sensoriales. Eso se llama un pequeño impulso nervioso, ¿sí? La C nos dice, los órganos sensoriales se ubican en la parte externa del cuerpo. ¿Todos los órganos sensoriales serán externos? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? A ver, los órganos sensoriales, ¿todos ellos serán externos? A ver, no, no No, todos, ¿sí? Muy bien, gracias, Cris. No todos, solo 5 principales, lo que a ti ya te han enseñado en inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Esos nada más. Cabe recalcar que también hay internos. A los internos los vamos a llamar interoceptivos o interoceptores, ¿sí? Interoceptivos o interoceptores. Muy bien. La número 37 nos dice, en el proceso de las sensaciones, las vías aferentes si forman parte. Muy bien. Cuando hablamos de las vías aferentes, ¿sí? Estamos hablando de que forman parte de aquello que va a conducir, ¿sí? Que conduce el impulso nervioso, ¿ya? Es aquella que va a conducir el impulso nervioso. Por ende, estamos hablando de la sección conductora. Acá en la número 37, la respuesta es la E. Muy bien. Ahora en la número 38, ya solo nos faltan 3 preguntitas nada más. Muy bien. En la número 38 nos dice, señale el enunciado que refleje un ejemplo de la sensación vestibular. Cuando hablamos de la sensación vestibular, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de que va a tener relación con el equilibrio, ¿sí? La sensación vestibular tiene cierta sensación en parte relacionada al equilibrio. Gracias, Ingrid. Se da al no caernos al patinar. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa sensación que cuando tú evitas que se cae, se revuelve tu estómago? O quizás cuando tú eras pequeñita, te subías a los columpios ahí con miedo y sentías una sensación media rara en tu estómago. Esa de ahí es la sensación vestibular, ¿ya? Una sensación que mayormente se produce en el estómago. Esas maripositas en el estómago, supuestamente porque tú estás enamorada o enamorado, también cuenta como sensación vestibular. Muy bien. A ver, la número 39 nos dice, el hombre, ¿sí? El hombre y el cansancio que se experimenta, perdón, el hambre y el cansancio que se experimenta después de una larga caminata, ¿sí? Son sensaciones. Muy bien. Esa de ahí, niños y niñas, ya ha venido en examen de admisión.
¿En qué examen vino? En el examen anterior, ¿sí? Nada más vino en el examen anterior. Y esta pregunta también ya se ha repetido, ¿sí? O sea, esta pregunta ya se ha repetido 2 veces. Vino en el examen anterior y, si mal no me equivoco, en el examen del 2018, ¿sí? Así que ya hay relación. Te están preguntando bastante con respecto a las sensaciones. Muy bien, correcto. Son las senestésicas. Muy bien. Las senestésicas tienen aquella relación con la fatiga, ¿sí? Con la fatiga muscular, con el hambre también, ¿sí? Con el hambre, el cansancio e incluso relación con la sed, ¿sí? Con la sed que a veces tenemos. A ver, la número 40 nos dice, respecto a las sensaciones, indique los enunciados incorrectos. Nos está pidiendo guiarnos por los incorrectos, ¿ya? Guiarnos por lo que es incorrecto con relación a las sensaciones. Muy bien, veamos, ¿sí? ¿Qué es incorrecto con respecto a las sensaciones? La uno nos dice, ¿presenta la capacidad de conocer todo lo que existe? No. Muchas veces nuestros sentidos nos engañan, ¿sí? Nuestros sentidos nos pueden engañar, como el sentido de la vista, ¿sí? Acuérdense que hay fenómenos dentro de la percepción, ¿sí? Como la ilusión, la alucinación, que producen ciertos engaños en nuestras sensaciones, ¿sí? A su vez, nosotros no conocemos todo, producto de que nuestra existencia y nuestra capacidad de captar algo, a lo cual se le llama umbral, es limitada, ¿sí? Es limitado. Si superamos el umbral máximo, nos produce dolor. Y si el umbral mínimo es sumamente diminuto, ni siquiera lo escuchamos. Así que esto de acá es incorrecto, ¿ya? Esto de acá es incorrecto. La 2 nos dice, algunos sentidos se deterioran cuando envejecemos. Sí, es verdadero. Acuérdense que dentro de la etapa del desarrollo humano vamos a encontrar una etapa llamada senectud, ancianidad, ¿sí? O vejez. En esa etapa, ¿qué sucede? Sucede de que nuestros sentidos van a comenzar a deteriorarse. Ya no escuchas tan bien como antes, te estás quedando medio sordo, ¿sí? Ya no ves tampoco. Te comienzan a dar enfermedades como las cataratas, la miopía, ¿sí? Y la carnosidad se comienza a desarrollar, ¿sí? Aparte de ello, tu piel, el sentido del tacto, también a través de las arrugas, ¿sí? A través de la arrugosidad de nuestra piel. El sentido de la lengua también comienza a desgastarse. Ya muchas veces las cosas que antes nos gustaba, por ejemplo, un caramelo, algo como eso, es muy dulce, ¿sí? Te siente muy dulce, otra vez es ya muy salado, ¿sí? Va cambiando nuestros sentidos a través de ese desarrollo humano, la última etapa. No lo olvides, la vejez. ¿Cuánto tiempo dura la vejez? De 65 hasta la muerte. Muy bien. Y la 3 nos dice, todas se procesan en la corteza cerebral. A ver, todas las sensaciones se procesarán en tu corteza cerebral. Eso de ahí, niños y niñas, también es falso. No todos los sentidos. El sentido de la vista sí está en la corteza cerebral. El sentido de la audición también, ¿sí? También. ¿Qué más? A ver, el sentido del tacto, del gusto, pero hay uno que no está, la del olfato, ¿sí? La del olfato no se encuentra dentro de la corteza cerebral, niños y niñas. Por ende, esa de ahí es incorrecta. Aparte, todas las sensaciones no se procesan ahí. Acuérdense que hay otras sensaciones que se procesan en el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo, como son las senestésicas, hambre, sed, ¿sí? Dolor muscular, apetito sexual también. Por ende, ¿cuál vamos a marcar? La respuesta que vamos a marcar en la número 40 es la C, 1 y 3. Bueno, hasta acá ha sido un gusto estar con todos ustedes. Sí, ahí les dejo la grabación de la clase con la resolución de estos 10 problemas que nos faltaron en tu academia Albert Einstein. Muy bien,